No todo lo que pasó está escrito, pero lo que vas a escuchar merece ser recordado. Bienvenidos a Crónicas del Pasado. Hubo un momento en la historia de México en que un solo hombre se levantó contra una de las instituciones más poderosas del mundo, el Vaticano. No fue un hereje, ni un fanático, ni un extranjero. Fue un mexicano, nacido del mismo suelo que veneraba las imágenes, pero que supo mirar más allá del altar. Lo hizo en un país profundamente católico, en una época donde criticar a la Iglesia era casi igual que blasfemar ante el Estado. Y sin embargo, se atrevió. Con leyes, con ideas, con convicción. No era un guerrero, pero libró una guerra. No era un profeta, pero dejó una doctrina. Su lucha no fue contra la fe, sino contra el poder que usaba la fe como herramienta. Esta es la historia de ese hombre. De cómo encendió la furia de Roma y sacudió los cimientos del país que apenas se levantaba de sus guerras. Quédate hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y acompáñanos en este viaje por una verdad incómoda, la del mexicano que desafió al Vaticano. El nombre de ese hombre fue Benito Juárez, y aunque hoy lo recordamos por sus frases célebres y sus retratos solemnes en los billetes, su enfrentamiento contra la Iglesia Católica fue más que una disputa política, fue un terremoto institucional. Nacido en 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en el seno de una familia indígena zapoteca, Juárez creció en un mundo donde la Iglesia era omnipresente. Administraba tierras, escuelas, hospitales, cementerios y conciencias. Su poder iba más allá del púlpito, dictaba costumbres, censuraba ideas y regulaba la vida cotidiana. Pero Juárez, huérfano desde niño, forjado entre la marginación y la disciplina académica, no aceptó nunca el destino que otros le asignaban. Desde sus años como estudiante y luego como abogado, comprendió que el verdadero obstáculo para la consolidación de una república no eran solo los caudillos ni los invasores, sino una estructura clerical que se negaba a soltar los hilos del poder. La Iglesia poseía más de la mitad de las tierras productivas del país, no pagaba impuestos y respondía a una autoridad extranjera, el Papa. Para Juárez, eso era incompatible con la soberanía nacional. No se trataba de destruir la religión, sino de arrancarla del Estado como quien separa a un hermano siamés de otro, con dolor, con consecuencias, pero por necesidad vital. Así comenzó una de las confrontaciones más audaces y profundas de la historia moderna de México. La reforma liberal no nació de la noche a la mañana. Fue el producto de décadas de desencanto, de desigualdad estructural, y del fracaso de múltiples gobiernos para construir una república funcional. Cuando Benito Juárez se convirtió en presidente interino en 1858, tras el golpe de Estado contra Ignacio Comonfort, México ya estaba partido en dos: los conservadores, aliados del clero y los intereses coloniales, y los liberales, que veían en la Iglesia el último muro que impedía la modernización del país. Juárez no esperó. De inmediato impulsó un paquete de leyes que cambiaría para siempre la relación entre la religión y el Estado. La Ley Juárez, la Ley Lerdo, posteriormente, las leyes de reforma, fueron decretos que desmantelaban privilegios eclesiásticos centenarios, se nacionalizaron los bienes del clero, se prohibió la participación política de los ministros de culto, se estableció el matrimonio civil y se secularizó la educación. Cada ley era una bomba lanzada directamente al corazón del poder eclesiástico. La reacción del Vaticano no se hizo esperar. El Papa condenó las reformas, excomulgó a sus promotores y calificó de sacrilegio lo que Juárez defendía como un principio constitucional. Pero Juárez no retrocedió. Había comprendido que la independencia real del país no se lograría mientras un poder extranjero, por más sagrado que fuera, dictara normas internas. Su desafío no era contra Dios, sino contra quienes hablaban en su nombre para conservar el control político. Mientras las leyes de reforma comenzaban a aplicarse, el país entraba en una de sus etapas más turbulentas. No solo se enfrentaban ideas, se enfrentaban ejércitos. La guerra de reforma estalló con furia entre 1858 y 1861, enfrentando al gobierno liberal encabezado por Juárez contra los conservadores respaldados por el clero y gran parte de la aristocracia. Las batallas se libraban tanto en los campos como en los púlpitos.
Desde los altares, muchos sacerdotes llamaban a la insurrección, acusando al gobierno de querer destruir la fe. En los pueblos, la población, profundamente religiosa, se debatía entre su respeto al presidente y su temor a ofender a Dios. Pero Juárez fue implacable. Decretó la separación absoluta entre Iglesia y Estado y estableció que los bienes del clero, inmensos y fértiles, pasaran a manos de la nación para ser vendidos a particulares. El Vaticano, al ver que no se trataba de una amenaza retórica, sino de un desmantelamiento legal en curso, rompió relaciones con el gobierno mexicano. Por primera vez en la historia moderna, un país latinoamericano era excomulgado institucionalmente por Roma. Aún así, Juárez no se detuvo. En cada decreto había una voluntad férrea, en cada ley una afirmación de independencia. No buscaba destruir la religión, sino liberar al Estado. Pero en un país de creyentes, sus reformas no solo dividieron estructuras, dividieron familias, pueblos, almas. Y en medio de todo eso, Juárez siguió avanzando. Los efectos de aquel desafío no se limitaron a lo interno. El Vaticano observaba con desdén, pero también con alarma, lo que ocurría en México. La pérdida de tierras, poder e influencia en una nación tan estratégicamente católica era un precedente peligroso para el resto de América Latina. Y los conservadores, viendo su poder colapsar, buscaron ayuda en Europa. En una jugada desesperada, ofrecieron el trono de México a un noble extranjero, Maximiliano de Habsburgo, archiduque del Imperio Austrohúngaro. Bajo el pretexto de restaurar el orden y con el respaldo militar de Napoleón III de Francia, se instauró el Segundo Imperio Mexicano. Pero más que una restauración, fue una invasión. Maximiliano, aunque liberal en algunas ideas, aceptó el trono de la mano de los enemigos de Juárez y del brazo de la Iglesia. Roma no desaprovechó la oportunidad, envió delegaciones, restauró privilegios e intentó revivir el poder eclesial perdido. La República se replegó. Juárez llevó su gobierno al norte, gobernando desde la resistencia, sin presupuesto, sin ejército regular, sin reconocimiento internacional. Pero no cedió. En lugar de rendirse, resistió. Su lucha ya no era solo por un modelo de país, sino por el alma de la nación. Cada pueblo que pasaba a manos imperiales era una derrota estratégica. Cada decreto que reafirmaba la vigencia de las leyes de reforma, una victoria moral. El Vaticano, por su parte, volvía a operar desde los altares, pero sabía que la paz no estaba garantizada. Porque Juárez no había sido derrotado, solo se había replegado. La balanza internacional, sin embargo, comenzó a inclinarse. Estados Unidos, tras salir de su propia guerra civil, retomó su papel hemisférico y presionó a Napoleón III para retirar sus tropas de México. Sin el apoyo francés, el imperio de Maximiliano comenzó a desmoronarse. La resistencia republicana, liderada con disciplina por Juárez, se fue fortaleciendo hasta recuperar ciudades clave. El mensaje era claro: la soberanía no se negocia y la fe no es excusa para el dominio. En 1867, tras un cerco implacable en Querétaro, Maximiliano fue capturado y fusilado junto con sus generales. Era el fin del imperio y el regreso definitivo de la República. Benito Juárez volvió a la capital no solo como presidente, sino como símbolo de una nación que había resistido la intervención extranjera, el poder eclesiástico y la descomposición interna. Lo primero que hizo fue reafirmar la vigencia de las leyes de reforma. No hubo represalias contra sacerdotes ni cruzadas contra templos, simplemente se ratificó el principio de que el Estado y la Iglesia debían caminar por senderos distintos. Roma, que había apostado por un emperador católico, fue derrotada por un indígena liberal. El Vaticano nunca perdonó del todo esa afrenta. México, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. El país ya no estaba gobernado desde el altar. Y aunque las heridas quedaron abiertas, Juárez dejó un legado de equilibrio, que la fe puede ser sagrada, pero el poder nunca. La victoria de Juárez no significó reconciliación inmediata. El país estaba agotado, dividido, empobrecido y espiritualmente desgarrado. Mientras en los templos se rezaba en voz baja por la paz, en las escuelas recién laicas se discutía el nuevo rostro del país. La Iglesia, aunque golpeada, no desapareció. Mantuvo su influencia en la vida cotidiana,
en los ritos familiares, en las comunidades rurales. Pero el Estado ya no se subordinaba a su estructura ni a sus decretos. El pueblo mexicano comenzó a vivir una dualidad, creyente en la fe, pero educado en la razón jurídica. Para muchos, Juárez era un héroe, para otros, un traidor a Dios. Sin embargo, su visión era clara: ningún poder debía estar por encima de las leyes republicanas. En los años posteriores, sus reformas continuaron despertando resistencias. En varios estados, autoridades locales se negaban a aplicar las disposiciones. Hubo iglesias tomadas, sacerdotes encarcelados, y pueblos que escondían sus imágenes religiosas. Pero Juárez no promovió persecuciones personales. Su lucha no fue contra las creencias, sino contra los privilegios institucionales. Su confrontación con el Vaticano no fue un capricho ideológico, sino un acto de convicción política. Porque entendió que, para que México fuera realmente libre, debía desamarrarse de todas las cadenas, las visibles y las invisibles, las militares y las espirituales. Y esa claridad lo hizo eterno para algunos y maldito para otros. Con el paso del tiempo, la figura de Juárez comenzó a transformarse en símbolo. No solo por haber restaurado la República, sino por haber enfrentado y vencido a un poder que, hasta entonces, parecía intocable. En las escuelas públicas, su retrato ocupó paredes, su nombre, calles y plazas. Pero en los altares, su recuerdo era menos amable. Muchos sacerdotes aún lo nombraban con desprecio, como el presidente que despojó a Dios de sus templos. Y en miles de hogares, el conflicto entre la fe heredada y la ley impuesta seguía latente. La separación entre Iglesia y Estado no eliminó la religión, pero sí la bajó del trono político. Esa decisión fue más revolucionaria que muchas batallas, porque cambió el tejido moral del país. Los católicos seguían siendo mayoría, pero el poder clerical ya no decidía leyes ni imponía reyes. Lo que Juárez hizo fue abrir una grieta profunda en la historia de México, la posibilidad de un Estado laico, de un ciudadano libre para creer sin obedecer dogmas desde el gobierno. El Vaticano, que por siglos había dictado el ritmo político del continente, supo que aquel indígena oaxaqueño había hecho lo impensable: demostrar que el poder no necesita una mitra para gobernar. Y aunque nunca hubo reconciliación plena, hubo un mensaje claro: en México, la fe podía convivir con la ley, pero ya no dictarla. Pero el legado de Juárez no quedó inmune al paso del tiempo ni a los vaivenes del poder. Tras su muerte en 1872, los gobiernos que le sucedieron manipularon su figura según sus intereses. Unos lo exaltaron como padre de la patria laica, otros intentaron suavizar su enfrentamiento con la Iglesia para recuperar el apoyo del pueblo creyente. La memoria oficial lo convirtió en mito, mientras que los sectores conservadores lo redujeron a un enemigo de la tradición. En las décadas siguientes, hubo momentos de tregua y momentos de tensión con el Vaticano, pero ninguno tan frontal como aquel que protagonizó Juárez. Incluso en el siglo XX, cuando estalló la Guerra Cristera, el eco de sus reformas seguía presente. Los grupos armados que defendían el catolicismo militante lo hacían en abierta oposición al modelo de Estado que Juárez había defendido. Y es que su conflicto con Roma no fue una simple anécdota de su presidencia, fue un punto de quiebre en la historia cultural y política de México. Donde antes reinaba una sola voz desde el púlpito, ahora coexistían muchas, a veces en conflicto, a veces en equilibrio. Y aunque los templos volvieron a llenarse y el clero recobró parte de su influencia social, el principio quedó establecido: la fe no puede legislar y el Estado no puede predicar. Esa fue la victoria definitiva del hombre que, con serenidad y firmeza, se atrevió a desafiar al Vaticano. Hoy, cuando se habla de laicidad en México, pocos comprenden la magnitud del terreno que Juárez tuvo que romper para sembrarla. No fue solo una reforma legal, sino un combate cultural, espiritual y simbólico contra siglos de fusión entre el poder terrenal y el poder divino. El Vaticano, que durante generaciones había influido en las coronas, los ejércitos y los mapas de América, encontró en México un precedente incómodo. Y en Benito Juárez, un desafío imposible de ignorar. No hubo reconciliación diplomática entre México y la Santa Sede sino hasta 1992, más de 120 años después de su presidencia. Ese solo dato revela la profundidad del conflicto.
Durante más de un siglo, México caminó bajo el principio de separación absoluta, con sus luces y sus sombras, con avances y retrocesos. Pero en el fondo, esa herencia juarista sostuvo al país frente a oleadas de fanatismo, populismo y autoritarismo disfrazado de religión. Porque el laicismo no fue un ataque a la fe, sino un escudo contra el uso político de la fe. En cada ceremonia cívica, en cada escuela pública, en cada elección libre sin consigna clerical, vive la consecuencia directa de ese acto de rebeldía institucional. Y aunque hoy suene natural, hubo un tiempo en que solo un hombre se atrevió a decirlo en voz alta: el poder divino no gobierna la tierra. La tierra debe gobernarse con leyes humanas. La figura de Benito Juárez sigue generando debate más de 150 años después. Hay quienes lo veneran como símbolo del orden republicano, y hay quienes lo rechazan por considerar que atentó contra las costumbres más profundas del pueblo. Pero lo que no puede negarse es que su lucha marcó un antes y un después. No hubo en América Latina otro gobernante que enfrentara con tal claridad al poder eclesiástico sin caer en fanatismo ni represión sistemática. Su estrategia fue jurídica, su lenguaje fue institucional y su meta, la estabilidad de un Estado libre. Enfrentó no solo a la Iglesia, sino a la inercia cultural que le permitía decidir por encima del gobierno. El Vaticano, que durante siglos impuso obispos, coronó emperadores y bendijo ejércitos, tuvo que aceptar que en México su poder tenía un límite. Esa es la esencia del legado juarista, no el odio a la religión, sino la defensa del equilibrio. Porque cuando el poder espiritual se convierte en ley, el dogma suplanta la razón. Y cuando un gobernante se arrodilla ante un altar, el pueblo pierde su voz. Juárez entendió eso antes que muchos otros. Y por eso fue incomprendido, odiado, excomulgado, pero nunca vencido. Su desafío no fue un gesto de soberbia, sino de responsabilidad histórica. Porque alguien tenía que hacerlo. Y lo hizo un indígena, abogado, presidente y patriota. Aquel desafío, que en su momento pareció insostenible, se convirtió con el tiempo en uno de los pilares de la identidad mexicana moderna. Hoy, incluso quienes no conocen los detalles de las leyes de reforma viven sus efectos: escuelas sin crucifijos, jueces que no juran ante un altar, un gobierno que no depende de bendiciones para legislar. Todo eso comenzó con un acto de valentía política. Benito Juárez no buscó fama, ni pretendió erigirse como mártir. Fue, por sobre todo, un hombre de convicciones. Su batalla no fue una cruzada contra los creyentes, sino un reclamo contra una estructura de poder que se resistía a abandonar privilegios heredados de la colonia. El Vaticano, firme en su doctrina, no volvió a tener injerencia directa en las decisiones del Estado mexicano. Y aunque la fe católica sigue viva en millones de personas, su relación con el poder es distinta. Separada. Vigilada. Limitada por la Constitución. Esa es la verdadera victoria del laicismo, no suprimir la espiritualidad, sino proteger la libertad de todos, creyentes o no. Porque solo donde el Estado no se arrodilla, el ciudadano puede caminar erguido. Y en esa idea, silenciosa pero profunda, vive todavía el eco del mexicano que se atrevió a mirar a Roma y decir: aquí no manda tu cruz, aquí manda la ley. La historia de Benito Juárez no es solo la de un presidente, ni la de un conjunto de leyes redactadas en tiempos de crisis. Es la historia de una decisión, la de colocar límites al poder más antiguo, más simbólico y más intocable de su época. Al hacerlo, arriesgó su gobierno, su vida y su lugar en la memoria. Hoy, México sigue debatiéndose entre creencias y estructuras, pero aquel acto fundacional permanece como un recordatorio incómodo y necesario. Que un país libre no necesita tutela espiritual para encontrar su rumbo. Que la fe puede ser guía del alma, pero nunca de la ley. Y que defender el Estado laico no es una ofensa a Dios, sino una garantía de libertad para todos. Si este relato te hizo pensar, compártelo. Si encontraste aquí algo que no sabías, suscríbete. Y si crees que hay historias que no deben callarse, vuelve. Porque aún hay mucho por contar. Esto fue Crónicas del Pasado, y mientras alguien escuche, México no será olvidado.